Estimados estudiantes, el día de hoy quiero empezar una nueva serie con ustedes en relación a lo que es la estadística, que es una de las áreas de las matemáticas, y el día de hoy vamos a conocer el tema variables estadísticas y su clasificación. Entonces vamos a conocer, para empezar, qué es una variable estadística. Una variable estadística es una que determina las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Cualquier característica, ¿verdad? Virtudes, cualidades, aptitudes, todo eso tiene que ver con lo que es la variable estadística. Entonces aquí podemos determinar que podemos estudiar algunas situaciones, ya sea de forma numérica o no numérica. Eso lo vamos a ver más adelante porque hay una clasificación de lo que son las variables. Y eso es lo que vamos a conocer a continuación. Entonces, las clases de variables estadísticas tenemos dos grupos. Están las cualitativas y las cuantitativas. Más adelante, en este mismo video tutorial, vamos a explicar cada una de ellas. Las cualitativas se dividen en dos grupos que son ordinales y nominales. Mientras tanto, las cuantitativas también se dividen en dos grupos que son las discretas y las continuas. Ahora vamos a ver una a una de las variables, empezando con las variables cualitativas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que expresan características o cualidades, por eso de su nombre, ¿verdad? Y no pueden ser medidas con números. Vean las características de estas. Entonces, acá estamos hablando de algunas situaciones en donde no necesariamente tienen que ver con números, pero sí de algún estudio, sobre todo estadístico, por ejemplo, el color del pelo, por ejemplo, situaciones con el estado civil, cuestiones que no necesariamente tengan que ver con números, pero sí representan algunas situaciones que nos aportan algunos datos de suma importancia. Ahora, estas variables cualitativas, como dijimos, se dividen en dos. Las primeras son las ordinales y la variable cualitativa ordinal es aquella que presenta valores no numéricos, pero existe un orden. Por ejemplo, la clasificación de las medallas olímpicas, en donde vemos que primero está la medalla de oro, la de plata y la de bronce. No necesariamente estamos haciendo mención de números, sino solamente un orden. Esas entonces son variables cualitativas ordinales. Ahora veamos la variable cualitativa nominal. Es aquella que presenta valores no numéricos y no existe un orden. Acá tenemos, por ejemplo, el estado civil de las personas. Entonces, no hay un orden establecido a decir qué es antes, qué es después. Simplemente se estudia el estado civil, puede ser casado, soltero, puede ser viudo, viuda, cualquier otro estado civil, pero esto representa un valor cualitativo, ¿verdad? Y que no existe un orden en el mismo. Conozcamos ahora el segundo grupo de variables, que son las variables cuantitativas. Estas son aquellas que se expresan mediante un número, al contrario de las cualitativas que van solo con atributos, con características. Acá sí, la característica especial de estas es que se establece un estudio porque hay números de por medio, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Entonces vamos a conocer ahora en qué se dividen estas. Primero tenemos la variable cuantitativa discreta. La cuantitativa discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores. Veamos. Entonces, por ejemplo, las temperaturas registradas durante un lapso de tiempo. Esto lo podemos nosotros determinar mediante números y que son números que sí se pueden llevar la contabilidad de los mismos, el conteo de los mismos, un registro para poder comparar uno y otro en determinado momento. También tenemos el segundo grupo, la variable cuantitativa continua. Acá en estas, pues es aquella que puede asumir un número incontable de valores. O sea que sí hay número para poderlos registrar, pero el número realmente es incontable. O sea, existe diferencia entre los mismos. Por ejemplo, acá yo presento este cuadro estadístico donde está la estatura máxima y mínima de niños hasta 10 años. Bueno, un niño de 10 años no va a tener siempre las mismas características que otro que tenga la misma edad, incluso en cuanto a estatura, ¿verdad?
puede haber muchas diferencias en cuanto a esto. Puede ser en centímetros, en decímetros. La diferencia puede ser entre uno y otro niño, incluso niños cercanos. Entonces, ahí vemos que cuentan no solamente las cuestiones numéricas enteras, sino también lo decimal. Entonces, eso hace que el número que se contempla dentro de las mismas es incontable en cuanto a sus valores, porque no hay un valor, digamos, fijo o determinado solamente con números enteros. Muy bien, entonces, de esta manera es como compartimos con ustedes esta temática y esperamos que ustedes estudien esta parte que es muy importante dentro del estudio de la estadística y la matemática en general.